estamos viendo a Jesucristo en cada momento, en cada paso, porque la Biblia no en vano dice que Él era desde antes, que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, que todo viene de Él y todo regresa a Él. Qué hermoso entender su obra a lo largo de todo lo que podemos leer. Y hoy, así como recibieron en su invitación, vamos a estar hablando de una historia que tal vez han escuchado. Probablemente las mujeres que están en este lugar, en alguna reunión de mujeres, es un personaje del cual se habla, se estudia. Ella se llama Ruth, ¿verdad? Y venimos de estudiar los jueces, venimos de estudiar la historia del pueblo de Israel con Moisés, luego con Josué, que ¿qué entendíamos? Ellos fueron llamados a salir, ¿verdad? Primero Abraham de salir de su tierra para crear una nación, luego entonces al desobedecer cayeron en esa esclavitud por tantos años y Dios envió el rescate. Dios envió y les dijo, yo quiero que vayan al desierto a que me adoren, a que sean de nuevo mi pueblo, a que tengan mi marca, ¿verdad? Y vemos entonces que pasan cosas increíbles, esos milagros asombrosos de los que el pueblo de Israel vivió, que para nosotros parece ciencia ficción, parece como una película, pero si tú estás acá es porque has decidido en tu corazón creer en Dios y creer en su palabra. Y como está escrito allí en 1 Timoteo, que toda la palabra fue inspirada por Él. Es útil para enseñarnos, para redarguir, para exhortar. Y entonces venimos de estos milagros asombrosos, luego los jueces de venir a colocar orden, porque entendíamos la semana pasada, ¿verdad?, que había un ciclo repetitivo en el pueblo de Israel, que pecaban, que se equivocaban, que pedían perdón, y Dios siempre estaba allí dispuesto a renovar. Y habían guerras, porque a medida que entraron, ¿verdad?, a la tierra prometida, Dios les dijo, van a desalojar a toda la gente que ustedes ven ahí, y va a ser por mi fuerza. Y cada ciudad era distinta. En una ciudad canten, griten, en otra ciudad no hagan nada. Con Gedeón literalmente Dios confundió al ejército y entre ellos se acabaron. Ese es Dios. Y ahora hoy venimos en algo que tal vez si escuchas la palabra Ruth dirán, bueno, la historia de hoy es un poco más romántica. Yo no soy muy romántica, entonces no creo que mi enfoque vaya a ser tan romántico. Y quiero que entendamos que venimos a ver dónde está Jesucristo en esta historia. Cómo esta historia se identifica con nosotros hoy y vamos a ver que es muchísimo más de lo que tal vez hemos leído, de lo que tal vez hemos tenido el enfoque en ciertos personajes. Vamos a ver de qué se trata y allí dice Ruth, la fe de una mujer extranjera, ¿verdad? Y eso nos da como este inicio y nos ubica en el lugar, ¿verdad? ¿Dónde estamos en la historia? Y yo creo que para todos es importante sentirnos parte de un lugar. El ser humano necesita pertenecer. Tristemente, a lo largo de nuestra vida podemos encontrar grupos no tan buenos para pertenecer, en donde sencillamente decidimos quedarnos porque creemos que llenan un vacío. Las personas que tal vez han sufrido de drogadicción, de alcoholismo, una vez que se han recuperado y pueden mirar allá, ¿qué decían o qué pueden decir? Yo me sentía amado, me sentía escuchado. Así fuera porque sencillamente siempre había alguien para invitarme a algo, para decir, aquí eres bienvenido. Necesitamos pertenecer y eso es lo que Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? Parte de su familia, parte de la familia de Dios. Y vamos a ver con esta mujer extranjera qué fue lo que sucedió. Vamos a ver unas observaciones iniciales en cuanto a nuestro contexto histórico, qué estaba pasando. Venimos hablando de los jueces y el tiempo en que ocurrió esta historia era aún el tiempo de los jueces. Aún no había llegado el primer rey para Israel. Entonces estaban en este tipo de gobierno en donde, nuevamente les recuerdo, pecaban, no hacían caso, estaban en ese ciclo sin fin, ¿verdad? En el que parecía que
olvidaban las cosas pasadas a pesar de que Josué les había dicho recuerden, Moisés en muchas ocasiones también. Y esta historia se llama principalmente los hechos que vamos a ver en Belén, un lugar que conocemos, ¿verdad? En Belén de Judá. Y vamos a hablar de esta mujer. Vamos a leer el capítulo 1 de Ruth, versos 1 y 2. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Y es muy curioso, ¿verdad? Que Dios usa la hambruna, momentos de escasez en diferentes temporadas y momentos de la historia para cumplir sus propósitos. Y esto no nos habla de un Dios cruel. Esto no nos habla de, ay, bueno, pero imagínate, vamos a quitarle lo... No, nos habla del corazón del ser humano. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué es lo que más nos afana, nos preocupa? Y así como ustedes, yo también. Y creo que como venezolanos podemos identificarnos con un momento como este, por allá en el 2016, 2017, en el que aún teniendo la facilidad tal vez algunos, el dinero en la mano, no encontrar comida. Mi hijo nació en el 2018, mi hijo mayor, no encontrar pañales, cosas que decimos son necesidades básicas. Y como esta familia, nosotros también, muchos, emigramos. Y este no va a ser mi punto principal, pero no podía dejar pasar el que reflexionemos un poco en esta historia. Este pueblo de Israel, y por eso les comentaba al inicio, venía de prodigios, de milagros, de ver la mano de Dios de una manera en la que tal vez tú y yo nunca hemos experimentado. Y aún así llega nuevamente el hambre, la escasez, la necesidad, y por decisión humana deciden salir. Y no salen a cualquier lugar. Esta tierra de Moab, los moabitas habían sido sus enemigos por 18 años. Entonces, no les esperaba nada fácil. Y me preguntaba, y con Jonathan incluso lo hablaba esta mañana, ¿cómo no confiar en el mismo Dios que los sostuvo con un maná del cielo? En pensar primero, vamos a darle el beneficio de la duda a nuestro Dios. ¿Qué va a hacer en medio de este momento tan duro? Pero vamos a ver cómo la soberanía de Dios, el que Dios sea soberano, el que tiene la primera y última palabra, Él usa todas las cosas para bien, para los que lo aman, para los que lo buscan. Entonces esta familia se embarcó en este viaje, esta familia salió. Por salir no significaba que dejaban de ser israelitas, no, tomaron decisiones y cada uno de nosotros entendemos que nuestras decisiones llevan consecuencias, ¿verdad? Muchas buenas, otras tal vez no tanto. Vamos más adelante a ver qué sucedió con esta familia. La palabra de Dios, y Ruth tiene 4 capítulos, de los cuales yo les invito, si esta semana lo pueden leer, para que conozcan esta historia a profundidad. Nos cuentan que tanto Elimelec como Mahlón y Kilión eran los hombres de esta familia, trabajaban, y el trabajo era arduo. Y lo primero que la Biblia nos muestra es que Elimelec fallece, que sus hijos tomaron como esposas a mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, y que se quedaron a vivir allí 10 años. Pero luego nuevamente la tragedia viene a esta familia porque ambos hijos mueren. Entonces Noemí, que era la mamá, la esposa, ¿verdad?, queda completamente sola con las 2 nueras, ¿verdad?
3 mujeres. Y ella toma la decisión porque escucha que allá en su tierra Dios los estaba prosperando, Dios estaba ya respondiendo a sus oraciones y ella dijo, ¿qué hago yo aquí? Perdí a mi esposo, perdí a mis 2 hijos, me voy a regresar. Quiero hacer un paréntesis y esto no significa, porque creo que tanto Jonathan y yo lo hemos dicho, que al traer la comparación de Venezuela, emigrar está mal, no. Lo que debemos cuidar es qué voz estamos escuchando y a quién le estamos preguntando al momento de tomar decisiones. Porque si confiamos en la soberanía de Dios, entendemos, Él sabe lo que va a pasar a futuro. Él sabe lo que esa decisión va a llevar. Y lamentablemente para esta familia, el trabajo duro, el esfuerzo, quién sabe incluso si el maltrato de aquel pueblo enemigo causó la muerte de estos 3 hombres. Entonces vamos a ver en el segundo punto qué sucede con Noemí, con Ruth, con Orfa. Y vamos a leer en el capítulo 1, el verso del 8 al 14. Dice, pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre. Aquí quiero pausar y dejar de saber unos versículos antes. Noemí está diciendo que regresen porque la Biblia nos dice que las 3 emprendieron el viaje. Las 3 salieron. Hay momentos en que en algunas prédicas he escuchado cómo exaltan a Ruth como una gran nuera. Por supuesto que sí, lo vamos a ver. Pero Orfa también salió con ella. Orfa amaba también profundamente a su suegra. Y salieron las 3. Salieron juntas. Y sin embargo, Noemí en un momento del viaje dice que ella se voltea a sus nueras y les dice, es mejor que regresen. Es mejor que vayan a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda ya reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron, las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías, yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Y usemos nuestra imaginación en un momento para ver este momento de despedida. Dice la Biblia que ambas querían y le dijeron, no, las 2 queremos irnos contigo. Y si nosotros pensamos en que ellas estuvieron, ahí nos dice 10 años cuando los hijos se casaron con estas moabitas, 10 años de compartir, 10 años de convivir, 10 años en conocer, porque cuando las mujeres se unían, ¿verdad?, al hombre, adoptaban las costumbres de esa casa. Y en esa casa eran hijos de Dios. No, eso no se les quitó por salir. Y las costumbres eran las de los judíos. Y ambas nueras le dicen, nos queremos ir a tu tierra. Queremos estar contigo. Y la misma tradición decía que lo que ellas necesitaban era casarse con alguien más. En ese momento que alguien las redimiera, que ya no estuvieran solas. Por eso Noemí dice, mi amargura es más grande que la de ustedes. Yo ya estoy vieja y además sin hijos. No tengo absolutamente nada que ofrecer. Y aquí es el momento de una decisión. Orfa, y no tratemos mal a Orfa, porque Orfa fue buena. Y Noemí lo dijo, ustedes con esa misma bondad que me trataron a mí, a mis hijos, se merecen. Y Noemí las bendijo, que vayan, que tengan su marido, que el Dios las prospere. Pero el llamado aquí era para una persona. Y ese llamado lo hizo Dios, pensando en lo que vendría. Y por eso Orfa, después de llorar, obedece y dice, ok, me regreso y se despide. Pero Ruth
tomó otra decisión. Y ya vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y yo lo quiero llamar, y recordemos este momento de la historia como el llamado. El llamado, la decisión que tomó Ruth, no solamente de acompañar a Noemí, sino que al momento de ella regresar a ese pueblo, ¿verdad? Tomó la decisión de a qué Dios iba a reconocer. ¿Quién sería su Dios? Mira lo que le dice Ruth en el verso 16 y 17. Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Y esto es un voto poderoso. Y me conmueve mucho porque siempre recuerdo, ha sido uno de los textos que mi papá también solía utilizar en votos matrimoniales, porque es un voto de unión y decisión y decir: nunca te voy a dejar, que sea la muerte la que nos separe. Yo aquí decido que así como ella decidió casarse con ese hombre y adoptar esa cultura, ahora estaba libre por la ley porque su hombre había muerto. Pero ella dijo: pero yo escojo a ese Dios, yo escojo a ese pueblo y yo me voy contigo. No solo nos demuestra amor de una nuera a su suegra, ¿verdad? Ese reconocimiento, ese agradecimiento, sino que nos muestra también de parte de Noemí, de su familia, que allí hubo también un testimonio de parte de hijos de Dios, de esta mujer que literal decidió cambiar su cultura y su vida. Vamos a seguir adelante a ver qué sucede allí. Cuando llegan a Belén, dice la Biblia que las personas se preguntaban: ¿esta es Noemí? ¡Wow! Y vienen, miren, los chismosos han existido siempre, ¿no? ¿Verdad? En todos los momentos. Esta no era la que tenía un esposo y no eran 2 hijos. ¿Y por qué ahí era solo una mujer? Sí será la misma Noemí. O sea, y la murmuración, y se regresó. ¡Qué fracaso! ¿Viste? Y seguramente, o sea, la Biblia no nos cuenta tan profundo, pero imaginemos, nosotros somos humanos, ¿verdad? La raza humana no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo me acuerdo que cuando Jonathan y yo nos regresamos, algunas personas sí tuvieron ese comentario como: ay, ¿qué pasó? Fracasaron, ay. Se vinieron como con deuditas, ay. Y si nosotros vivimos por emociones, nos deprimimos. Podemos decir: sí. Llegamos aquí con 6 años de casados, en donde uno creería que en 6 años uno compra su camita, el comedorcito y va teniendo cosas, y llegamos nuevamente a estar con maletas llenas de ropa y juguetes, a empezar de cero. Pero eso no nos define. Las circunstancias no nos definen. Y Noemí, en ese momento, la Biblia nos dice que ella dijo: no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque estoy amargada, porque Dios me dio la espalda. Ella se fijó en la circunstancia y dijo: esto es lo que soy y esto es lo que veo. No vio más allá. Y yo sé que aunque estemos sentados ahí y digamos: oye, sí, uno no puede ver las circunstancias, cuando estamos en el momento de la dificultad y de eso, sí es como: ya se acabó. Y todos esos pensamientos de qué hice, qué mala decisión, no he hecho nada con mi vida, mira la edad que tengo, mira dónde estoy, mira el país en donde estoy. Nos podemos amargar. Tal vez tú no dices: no me llames Ana, llámame Mara, no. Pero no hace falta. Porque de la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla nuestra boca. Si el corazón alegre hermosea el rostro, el triste lo pone diferente. Entonces, aquí vemos cómo ella tomó la decisión y llegaron a ese lugar. Y la Biblia entonces nos empieza a contar
que Ruth tomó la decisión de cuidar a su suegra. Y ella decidió, bueno, déjame trabajar, déjame salir. Me imagino esas conversaciones, cómo funcionan las cosas aquí en Belén, qué cosas puedo hacer, qué tengo que hacer, ¿verdad? Y ella allí en conversación con su suegra, y dice la Biblia que justo llegaron en el momento de la cosecha de la cebada. Entonces Ruth salió a uno de los campos. Salió sin saber quién era el dueño de ese campo, qué iba a hacer, y dice que empezó. Yo me lo imagino como primero que no la vean, como déjame me tapo la cara, que piensen que soy otra de estas mujeres que están aquí, ¿verdad? Pero el dueño se dio cuenta, todos los que estaban allí, los siervos. Y vamos a ver que en la Biblia nos muestra que Boaz, que así se llamaba este dueño de este campo, le dice a sus siervos, déjenla. Aún díganle a las muchachas que incluso dejen caer cebada. Y él preguntó, ¿y quién es ella? No, es la nuera que se vino con Noemí. Y él sabía quién era ella, de dónde venía, que era extranjera, pero él sabía el testimonio que tenía Ruth de fidelidad, de entrega y de sacrificio. Y mira lo que le dijo Boaz a esta mujer. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Y esa frase para mí es impresionante. Esa bendición que Boaz le extiende, pero le dice, tú decidiste por este Dios, tú decidiste cambiar tu tierra. Entonces que ahora ese Dios a cuyas alas has venido a refugiarte, ¿verdad? Debajo de él, te premie y te recompense. Y Boaz sencillamente, ¿qué hizo? Lo que él podía hacer, déjenla. Y le daba comida, dice que en un momento la sentó con él a comer y ella comió hasta que se llenó y hasta, llevó. Y ella llega a la casa de su suegra. Y la suegra dice, ¿dónde traes todas estas cosas? ¿Y dónde has estado? En el campo de un señor que se llama Boaz. Y allí Noemí recuerda, él es pariente de mi esposo. Él podría redimirnos. En la cultura judía debía ser un pariente cercano el que se casara con la viuda. En este caso la más jovencita, ¿verdad? Y él dice, él puede. Entonces Noemí, ya ahí como que la esperanza otra vez y que puede que haya algo bueno para nosotras. Puede que todavía Dios tenga un plan. Puede que todavía haya algo bueno para esta amargada. Y entonces la Biblia nos dice que ella siguió yendo a ese campo, ella siguió recibiendo esa bendición, pero un día su suegra le dice que haga algo, que era cuestión de la tradición también judía, y era ir en la noche, después de que él hubiese comido y se fuera a acostar, y levantar la sábana y acostarse a los pies de ese hombre. Eso significaba, era como una señal de estoy aquí, me gusta, dice like, el corazoncito del Instagram, no, sino de aquí estoy. O sea, y estoy dispuesta, estoy disponible, estoy interesada. Esa era la costumbre. Muchachas, nadie se va a los pies de nadie, por favor. Esto era una costumbre judía. No se hacen esas cosas aquí. Pero entonces, ella toma una decisión nuevamente y se arriesga a ser rechazada. Porque qué lindo vos. Oh, qué buena eres con tu suegra, bien. Una cosa es dejarte trabajar, pero esta era otra cosa más. Que me aceptara en su familia, que me redimiera. Y con tantas mujeres aquí israelitas y yo de Moab, ese pueblo que más bien lo que nos odian. Probablemente, y el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan sus prédicas anteriores, ¿cuál era una de las cosas que Dios les repetía y les repetía?
no se junten con otros pueblos. ¿Qué estaba cuidando Dios? La cultura. Porque al juntarse, y acá los hombres que estén en este lugar me pueden decir, la cultura de su casa, en su familia, con sus hijos, ¿quién es la que toma la mayor parte no en las decisiones, digamos, generales, sino en esa cultura? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo comen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? Como mamá. ¿Sí o no? Papá es la autoridad en la casa, pero mamá tiene esa tarea dada por Dios de criar. Y ahora qué lindo que está esta crianza como debe ser entre padre y madre, pero Dios sabe toda la influencia que hay en la mujer. Por eso Él les decía. Entonces, Ruth se arriesgó. Y ella fue y se colocó a los pies. Y dice que como a la medianoche Boaz se levantó y epa, ¿quién está acá? Soy Ruth, la moabita. Y él dice, decidiste buscarme a mí, aunque no soy joven, ¿verdad? Pudiste haberte buscado aunque sea alguien más joven, aunque no tuviera dinero ni esto. Pero has decidido, ¿verdad? Obedecer y obedecer a tu suegra. Le dije, aquí hay algo que sucede. Hay un pariente más cercano que yo. Y en la ley judía se respetaba el orden. Él no podía redimir. Él le dijo, yo te acepto, pero acá hay una condición. Y hay algo más que hay que hacer. Déjame, yo resuelvo este asunto. Y vemos qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces la novela no fue tan sencilla. La cuestión, bueno, ahí no la rechazó, pero le dijo, pero alguien se opone y salía el pariente más cercano. Yo me opongo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Ruth capítulo 4, verso 3. Boaz le dijo a su pariente, aquel pariente más cercano, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelec. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras teniendo como testigos a los aquí presentes ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú, y después de ti, yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió Boaz, al comprar las tierras de Noemí debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras, porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a Boaz, toma tu posición de las tierras. Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Kelión y Mahlón. Además, tomo por esposa a la moabita, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga en nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. Y antes de que leamos el versículo siguiente, el verso 11, yo quiero decirte algo muy importante. Acá vemos a Boaz decidido. Él incluso le había dicho a Ruth, tú te hubieses podido buscar uno más joven, pero decidiste obedecer a tu suegra y querer redimirla también junto a ti. Y él se agradó por completo, pero ¿sabes algo? En la historia de Israel, ¿se acuerdan cuando iban a conquistar Jericó? En esa ciudad hubo una mujer llamada Rahab, una prostituta, dice la Biblia, como una característica importante para nosotros hoy. Y esa mujer, cuando llegaron unos espías del pueblo de Israel a su casa, el testimonio que ella le dijo, yo sé quiénes son ustedes, yo sé quién es su pueblo y yo he escuchado de su Dios.
Y yo sé que su Dios es el Dios verdadero. Y yo sé que Dios les va a dar la victoria en este pueblo. Así que yo solo les puedo pedir que tengan misericordia de mí y de mi familia. Y en ese momento en la historia nos cuentan que los espías le dijeron eso a Josué. Y cuando sucedió la conquista de esa ciudad, Josué se acordó: a todos los acaban, que no quede nadie, menos Rahab, su familia, su mamá, su papá, sus parientes. Y ellos pasaron a ser parte del pueblo, porque una vez más esa mujer aceptó y reconoció: tu Dios es el Dios verdadero. Tu Dios es el Dios del que se habla, de tantas promesas. Y sabes que Rahab, al pasar a ser parte del pueblo de Israel, se casó con un hombre llamado Salmón. ¿Y quiénes son Salmón y Rahab? Los papás de Boaz. Entonces, para Boaz, Ruth no era cualquiera. No era una mujer menos porque era de otro pueblo. Porque los israelitas sabían, Dios les había dicho, no se junten con otras naciones. Ellos sabían la influencia de las mujeres y querían preservar. Pero Boaz tenía el testimonio vivo en su casa de que Dios no hace acepción de personas. Cuando una persona lo acepta y lo recibe de corazón. Entonces, yo me imagino, esta soy yo, tal vez vos pensando: qué hermoso y qué bendición que yo puedo hacer lo mismo por esta mujer que lo que un día hicieron en mi pueblo por mi mamá. Una mujer con una historia de redención, con una vida pasada indigna, porque todos sabemos lo que significa la prostitución. Pero Dios la tomó y cambió su historia. Y vos dijo: yo también. Y si puedo ser ese pariente, ya aquel otro dijo: no, yo no dejo mi heredad. Porque ¿qué pasaba? Si esa unión no funcionaba y se tenían que separar, esta mujer se iba a quedar con parte de sus tierras. Por eso el pariente más cercano dijo: yo no pongo en riesgo mi heredad. Hasta allá no. Pero vos dijo: yo sí. Y ahora miren lo hermoso que le dice los ancianos en el versículo 11 a Boaz. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas, de quienes vinieron las 12 tribus. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Y sabes, esta bendición que hablaban los ancianos, esa profecía que hicieron, se volvió una realidad. Llegó la redención también para Noemí, que dice que cuando tuvieron un hijo, Ruth y Boaz, lo llamaron Obed. Y Noemí se alegró. Ya Dios se acordó de mí. Dios quitó mi vergüenza. Dios quitó mi dolor. Y dice que crió a ese hijo. Y sabes, en la historia, Obed luego fue el padre de Yesé. Y Yesé engendró a David. Lo vemos aquí en Mateo 1, versos 5 al 6. Pero ese linaje no queda en David, porque sabemos que el linaje de David es el linaje de Jesucristo. Dios tomó a 2 mujeres extranjeras, Rahab y Ruth, y las hizo parte de su linaje. Es como Dios dejando claro: yo no hago acepción de personas, yo miro el corazón. Y entonces ahora, para ti y para mí, esta historia de redención tan hermosa para esta familia, yo necesito decirte: vos es un tipo de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que nos muestra la salvación que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Porque Cristo vino a pagar. Cristo vino a decir: yo te redimo, yo te hago parte de la familia de Dios, yo te hago parte de la herencia que tengo. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere, y Él con Jesucristo dejó claro
que de dos pueblos hizo uno. Ni tú ni yo somos judíos. No tenemos esa nacionalidad. Y si Jesucristo no hubiese venido, no tendríamos nada que ver con el Dios de Israel. Pero esa historia cambió con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que Dios quiere que veamos en esta historia de esta familia en este tiempo. Así como lo hizo con Ruth, Él lo ha hecho contigo y conmigo. Él nos ha dado una herencia diferente. Quiero leerte Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cristo pagó el precio por tu redención. La palabra redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Mira lo que dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gálatas 3, versos 13 al 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Y quiero leerte este último texto en Filipenses, que nos habla que así como vos no tomó en cuenta su heredad, lo que él tenía, lo que poseía, lo que valía, y para él fue más importante redimir a Ruth, redimir a Noemí, dar ese paso. Mira lo que nos dice la palabra de Dios de Jesús. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Te acuerdas que leímos cómo los ancianos en ese momento le dieron una bendición a vos? ¡Wow! Que tu nombre sea recordado, que seas un gran hombre en Belén, en Efrata, que se hable, que tengas hijos que sean de bendición. Nuestro Padre, cuando Jesús decidió aceptar esa tarea de venir a redimir, Él le dijo, y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Yo quiero decirte hoy, tú tienes un Redentor que vive, porque Jesús vive y está sentado a la derecha del Padre. Y Jesús intercede por ti. Jesús está, Jesús pagó, para que cuando Dios te vea, no vea tu pecado, porque seguimos siendo pecadores, sino Él vea a Cristo y diga, redimido, redimido. Y por eso Jesús, la palabra de Dios dice que aunque pequemos, podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Sabes? Vos solo podías redimir a una. Jesucristo nos redime a todos. Y esa es la historia de Ruth. Esa es la historia de una mujer extranjera, así como nosotros éramos extranjeros, pero hemos sido injertados en una familia, en la familia de Dios. Y tenemos a alguien que se ha llamado nuestro Redentor. Quiero leerte esta frase para que oremos. Has sido llamado
En algún momento fuiste llamado para recibir y para aceptar a Jesús, porque es una decisión como redentor. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Cuando lo aceptas, el Espíritu Santo viene a sellar tu vida y a recordarte, eres hijo. Ya no eres de afuera, eres hijo. Además, tienes un testimonio en tu vida que le habla a otros de la obra de Dios. Yo tal vez no sé lo que ha hecho Dios en tu vida, pero tú sí te acuerdas. Y la Biblia nos dice, no te olvides. No te olvides de cuando estabas en la depresión, de cuando estabas en la pobreza, de cuando estabas enfermo, clamaste, como oíamos en la oración del Señor Javier, clamaste y Él te rescató. Y ese es un testimonio vivo para otros. Así como Ruth daba testimonio de quién era. Entonces necesitas obedecer. ¿Obedecer a quién? Al Espíritu Santo que te revela la verdad del Padre, que te la recuerda, a lo que la Biblia dice, y verás la bendición de Dios. Hoy quiero recordarte a través de esta historia que tienes un Redentor, que hay alguien que pagó por ti, y no pagó una cosa, ha pagado todo. Él conoce nuestra condición, sabe que pecamos. Por eso Él dice, si te acercas, te arrepientes, yo te perdono y te limpio de toda maldad. Yo te invito allí, cerremos nuestros ojos y te invito a que hagas una oración personal. Nunca será suficiente darle gracias al Padre. Nunca será suficiente recordar el sacrificio de Jesucristo y agradecer. Nunca nos cansaremos de hacerlo. Que nunca se nos olvide, que nunca se borre de nuestra mente. Que no solo tenemos el testimonio del Espíritu Santo que dice, eres hijo, eres hija, sino que también tenemos testimonio en nuestras vidas. Si Él te ha sanado, Él ha sanado a un familiar, si Él ha respondido tus oraciones, si Él ha sanado tu corazón, si Él ha sanado tu mente. Hay un testimonio de tu Redentor. Y a diferencia de vos, que solo estuvo en un momento de la historia, tu Redentor, Jesucristo, vive. Y Él quiere redimirte hoy, Él quiere redimirte cada día, Él quiere renovarte y llevarte a vivir la herencia, la bendición que tienes como hijo del Padre. Puedes por un momento allí con tus propias palabras agradecer. Gracias Jesucristo por ser mi Redentor. No hay otro Salvador. No hay nadie más. Nadie podría pagar el precio. Nadie me ama tanto, Señor. Nadie me ama tanto ni me amará tanto como tú. Gracias por redimirme. Gracias por cambiar mi historia. Así como a Ruth fue cambiado su tristeza en alegría, en nuevo tiempo. Hoy, Dios, yo te pido que cambies la tristeza en el corazón de muchos. La desesperanza, Señor, la amargura, que nos permitas y nos recuerdes no ver lo que está sucediendo, las circunstancias del momento, sino entender que tú tienes un propósito más grande y que lo que necesitamos es preguntarte a ti, soberano Dios, ¿cuál es el camino que debemos andar? Si Ruth cambió su nación, todo, su creencia, tan solo por el testimonio de una mujer, tú y yo tenemos el testimonio de uno más grande, de uno más poderoso y de uno más fuerte, que es Jesucristo.